Querido oyente, lo que estás a punto de escuchar es una historia que va más allá de las palabras. Una historia de fe, obediencia, y la intervención directa de Dios en los asuntos de los hombres. Te invito a quedarte hasta el final, porque las revelaciones contenidas en este relato tienen el poder de transformar tu corazón, fortalecer tu espíritu y acercarte más a Dios. No apartes tu oído, porque lo que escucharás hoy podría ser el comienzo de un camino nuevo para ti. Permanece con nosotros y descubre cómo Dios se manifiesta en la vida de aquellos que lo buscan y obedecen su llamado. El nacimiento de Moisés, un hijo de promesa. En una época en la que el poder de Egipto parecía incontenible, cuando el pueblo hebreo sufría bajo el yugo del faraón, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Los egipcios, en su opulencia, habían convertido a los hebreos en esclavos, forzándolos a construir sus monumentos y servirles día y noche. Era un tiempo de desesperanza, donde el sufrimiento no parecía tener fin. Pero en medio de esta oscuridad, Dios estaba trabajando en silencio, preparando la liberación de su pueblo, tal como había prometido a Abraham muchos siglos antes, y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Génesis 3 y 16. El faraón, temiendo que el creciente número de hebreos amenazara su dominio, decretó que todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al Nilo. Pero la mano de Dios, siempre protegiendo a su pueblo, estaba sobre uno de esos niños. El nacimiento de Moisés fue un milagro en sí mismo, pues aunque nació bajo un decreto de muerte, Dios había destinado su vida para grandes cosas. Su madre, una mujer de fe, lo escondió durante 3 meses. Al no poder ocultarlo más, lo colocó en una cesta tejida y lo dejó a la voluntad de las aguas del Nilo. Pero estas aguas, lejos de ser su destrucción, se convirtieron en su salvación. La Escritura nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Y así fue para Moisés, pues aunque parecía que el destino del niño era incierto, Dios lo había apartado para una misión que ningún otro hombre podría cumplir. La hija del faraón, bañándose en el río, encontró al niño y lo adoptó como propio. Así, Moisés fue criado en los palacios de Egipto, aprendiendo de la cultura y la sabiduría de los egipcios, pero nunca olvidando su verdadera identidad. La crisis de identidad: Moisés, hebreo y egipcio. Moisés creció como un príncipe en la corte de Egipto, disfrutando de los lujos y privilegios de la realeza. Sin embargo, su corazón siempre latió al ritmo de su verdadero pueblo, los hebreos. Como está escrito, por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Hebreos 11, 24-25. Un día, al salir del palacio para ver cómo vivían los suyos, Moisés fue testigo de la brutalidad del sistema egipcio. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos, y no pudo contener su ira. Movido por un sentido de justicia, Moisés mató al opresor y ocultó su cuerpo en la arena. Sin embargo, este acto lo obligó a huir, convirtiéndose en un fugitivo. Moisés dejó atrás el esplendor de Egipto y se adentró en el desierto, sin saber que Dios estaba preparando su corazón para la misión más grande de su vida. El desierto es, para muchos, un lugar de soledad y desolación. Pero para aquellos que buscan a Dios, el desierto se convierte en un campo de entrenamiento espiritual. Moisés, ahora un hombre desterrado, encontró refugio en la tierra de Madián, donde se casó con Séfora, la hija de Yetro, sacerdote de aquella región. Durante años, Moisés pastoreó los rebaños de su suegro, viviendo en paz, pero sin olvidar las cadenas de su pueblo en Egipto. Y así, Dios, en su perfecta sabiduría, aguardaba el momento adecuado para manifestar su plan. El encuentro con Dios, la zarza ardiente. Un día, mientras Moisés cuidaba los rebaños en las laderas del monte Horeb,
algo extraordinario sucedió. Dios se le apareció en una zarza que ardía pero no se consumía. Desde aquella zarza, Dios llamó a Moisés por su nombre: Moisés, Moisés, Éxodo 3, 4. Temblando, Moisés respondió: Him aquí. Y el Señor le dijo: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3, 5. Dios reveló a Moisés su misión: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Éxodo 3, 7-8. Dios le ordenó regresar a Egipto y exigir la liberación de su pueblo. Aunque Moisés se sintió insuficiente para tal tarea, Dios le aseguró: yo estaré contigo. Éxodo 3 y 12. Y así, con una vara en su mano y la promesa de Dios en su corazón, Moisés emprendió el viaje de regreso a Egipto. Las plagas de Egipto, el poder de Dios revelado. Al llegar a Egipto, Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el faraón con un mandato claro: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Éxodo 5, 1. Pero el faraón, en su orgullo, se negó, endureciendo su corazón. Entonces, comenzaron las plagas, cada una más severa que la anterior, cada una manifestación del poder absoluto de Dios sobre Egipto y sus dioses. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, los cielos se llenaron de ranas, los mosquitos y las moscas infestaron la tierra, pero el corazón del faraón permanecía endurecido. La obstinación del faraón culminó en la 10ª plaga, la más devastadora de todas, la muerte de los primogénitos. Pero Dios, en su misericordia, protegió a su pueblo. Los hebreos debían marcar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero sin mancha, y así el ángel de la muerte pasaría de largo, preservando la vida de sus primogénitos. Éxodo 12 y 13. Esa noche, conocida como la Pascua, no solo marcó el fin de la esclavitud en Egipto, sino que también selló un pacto eterno entre Dios y su pueblo. El lamento de Egipto fue grande, y el faraón finalmente accedió a dejar ir a los hijos de Israel. La liberación en el Mar Rojo, un camino de fe. Moisés condujo a los hijos de Israel hacia la libertad, pero no sin obstáculos. El faraón, arrepentido de haber liberado a sus esclavos, envió su ejército en su persecución. Frente al Mar Rojo, el pueblo de Israel se sintió atrapado, sin salida. Clamaron a Moisés, y él les respondió: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 2 y 13. Entonces, en un acto de fe y obediencia, Moisés extendió su vara sobre el mar, y Dios partió las aguas, creando un camino de tierra seca. Los israelitas cruzaron el mar, mientras las aguas se mantenían firmes a ambos lados, pero cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, destruyendo al enemigo. Este milagro selló la liberación de Israel, y el pueblo, lleno de asombro y gratitud, entonó un cántico de victoria: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Éxodo 15, 2. La ley en el Sinaí, un pacto de santidad. Tras la liberación, Dios condujo a su pueblo al monte Sinaí, donde establecería un pacto eterno con ellos. Desde la cima del monte, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, escritas por el propio dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Estos 10 mandamientos no solo serían la base de la justicia divina, sino también un recordatorio constante de la santidad requerida por Dios. La idolatría en el desierto, el becerro de oro. Mientras Moisés permanecía en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones divinas, el pueblo de Israel, impaciente por su prolongada ausencia, cayó en un acto de grave transgresión. Incapaces de esperar por su líder y deseosos de una representación física de Dios, convencieron a Aarón de que hiciera para ellos un ídolo. Aarón, bajo presión, tomó el oro de sus pendientes y forjó un becerro de oro. El pueblo, engañado por sus propios deseos, se postró ante el becerro, diciendo: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto.
Éxodo 32, 4. Este acto de idolatría hirió profundamente la relación del pueblo con Dios. Aunque habían visto el poder de Dios manifestado en las plagas, el mar rojo y la columna de fuego que los guiaba, su fe se desvió hacia lo visible y lo tangible. En lo alto del monte, Dios le informó a Moisés de la traición del pueblo, diciendo: He visto a este pueblo, y aquí que es pueblo de dura cerviz. Éxodo 32, 9. En un arranque de ira justa, Dios contempló la posibilidad de destruirlos y hacer de Moisés una gran nación. Pero Moisés, en su intercesión, clamó por la misericordia de Dios, apelando a su promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, rogando: Perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 32. Moisés descendió del monte con las 2 tablas de la ley en sus manos, las cuales contenían los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Al ver el ídolo y la corrupción del pueblo, su ira se encendió y, en un acto simbólico, lanzó las tablas al suelo, rompiéndolas, mostrando así que el pueblo había quebrantado su pacto con Dios. Moisés quemó el becerro de oro, lo molió hasta convertirlo en polvo y lo mezcló con agua, obligando al pueblo a beber de su propia vergüenza. El que peca contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodo 32, 33, declaró el Señor. La traición del pueblo fue castigada severamente, y aproximadamente 3.000 hombres murieron como resultado de este pecado, pues el pecado paga con muerte. Romanos 6 y 23. Moisés, una vez más, ascendió al monte para interceder por el pueblo, rogando por el perdón divino. Dios, en su infinita misericordia, renovó su pacto, aunque las consecuencias del pecado permanecieron. El pacto renovado, la segunda entrega de la ley. Dios, en su compasión, le dijo a Moisés que subiera nuevamente al monte Sinaí con 2 tablas de piedra, similares a las primeras, para que le escribiera nuevamente las palabras del pacto. Moisés, obedeciendo el mandato, ascendió por segunda vez, y durante 40 días y 40 noches permaneció en la presencia del Altísimo, sin comer ni beber, inmerso en la gloria divina. Dios proclamó ante Moisés su carácter, revelando la profundidad de su misericordia: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6. Este fue un momento de profunda revelación, donde Dios mostró a Moisés y al pueblo su naturaleza eterna, al mismo tiempo que advertía contra el peligro de la idolatría y el pecado. Dios reescribió los mandamientos en las tablas de piedra, renovando el pacto con su pueblo y prometiendo que los conduciría a la tierra prometida, si permanecían fieles a él. Cuando Moisés descendió del monte esta vez, su rostro resplandecía con la gloria de Dios, tanto que el pueblo no podía mirarlo directamente. Moisés cubría su rostro con un velo cada vez que hablaba con el pueblo, y solo lo descubría cuando entraba a la presencia de Dios. Esta transformación física era un recordatorio visible de la comunión íntima entre Moisés y Dios, y del profundo compromiso que el Señor tenía con su pueblo. El tabernáculo, la presencia de Dios entre su pueblo. Con el pacto renovado, Dios instruyó a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, un santuario móvil que representaría la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo no era simplemente una tienda, sino un lugar santísimo donde el Señor habitaría, guiando a los israelitas a través del desierto. Moisés, con la ayuda de artesanos dotados por el Espíritu de Dios, como Besel y Aholiab, dirigió la construcción del tabernáculo siguiendo las especificaciones exactas dadas por Dios. El tabernáculo fue diseñado con meticuloso detalle, desde el arca del pacto, donde se guardaban las tablas de la ley, hasta las vestiduras sacerdotales que Aarón y sus hijos llevarían en su ministerio. Cada detalle era simbólico de la pureza y santidad de Dios, y cada objeto dentro del tabernáculo servía como recordatorio del pacto entre Dios y su pueblo. Cuando el tabernáculo fue completado, la gloria del Señor descendió sobre él en forma de una nube que cubría todo el lugar. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo,
Éxodo 40, 34. El pueblo sabía que mientras la nube permaneciera sobre el tabernáculo, debían acampar, y cuando la nube se levantaba, era señal de que debían continuar su viaje. Así, la presencia de Dios estaba visiblemente entre ellos, guiándolos, protegiéndolos, y recordándoles que no estaban solos. La rebelión y las consecuencias, el peregrinaje en el desierto. A pesar de los milagros que Dios había hecho a favor de su pueblo, la naturaleza humana volvió a manifestarse en la forma de incredulidad y desobediencia. Cuando los hijos de Israel llegaron a las fronteras de la tierra prometida, Moisés envió 12 espías para explorar la tierra de Canaán. 10 de ellos regresaron con un informe aterrador, diciendo que los habitantes de la tierra eran gigantes, y que no podrían vencerlos. Solo Josué y Caleb se mantuvieron firmes en la promesa de Dios, declarando que, con la ayuda del Señor, podrían conquistar la tierra. El pueblo, en su temor, se rebeló contra Moisés y Aarón, llorando por haber sido traídos al desierto para morir. Dios, una vez más, se enfureció por la falta de fe del pueblo, y decretó que ninguno de los que habían salido de Egipto, con la excepción de Josué y Caleb, entraría en la tierra prometida. Durante 40 años, el pueblo vagaría por el desierto hasta que toda esa generación muriera, tal como está escrito, así juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Salmo 95, 11. A lo largo de estos años, Moisés continuó guiando al pueblo, enfrentando constantes desafíos y rebeliones, pero siempre intercediendo por ellos ante Dios. Aunque Moisés mismo no entraría en la tierra prometida, debido a un acto de desobediencia en Meriba, donde golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios había ordenado, su liderazgo y amor por el pueblo no disminuyeron. La muerte de Moisés, el fin de una era. Al final de su vida, cuando la nación de Israel se preparaba para cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida, Dios llevó a Moisés al monte Nebo. Desde allí, el Señor le mostró toda la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Aunque Moisés no cruzaría el río con el pueblo, Dios le permitió ver con sus propios ojos la herencia que él daría a los hijos de Israel. Allí, en el monte Nebo, Moisés murió a la edad de 120 años. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34, 10. Su muerte marcó el final de una era, pero su legado vivió en la ley que entregó, en la fe que inculcó en el pueblo, y en la promesa de Dios que continuaría guiando a Israel en las generaciones futuras. Un legado de fe y obediencia. La vida de Moisés es un testimonio eterno del poder de la fe, la obediencia y la misericordia divina. Desde su nacimiento bajo un decreto de muerte, hasta su llamado en la zarza ardiente, y su liderazgo en la liberación de Israel, Moisés fue un instrumento en las manos de Dios. Su historia no es solo un relato de acontecimientos pasados, sino una invitación continua a confiar en Dios, a obedecer sus mandamientos y a creer en sus promesas, incluso cuando el camino parece incierto. Que esta historia sirva de inspiración para que todos nosotros, como Moisés, sigamos el llamado de Dios, confiemos en su dirección y caminemos en fe, sabiendo que el Señor, nuestro Dios, nunca nos dejará ni nos desamparará. Como él prometió a Moisés y a todo Israel, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Reflexión. La historia de Moisés es un poderoso recordatorio de cómo Dios llama a las personas, independientemente de sus circunstancias, para cumplir un propósito divino. Desde su nacimiento bajo una sentencia de muerte hasta su liderazgo como libertador de Israel, Moisés nos enseña que el camino de la fe no está exento de desafíos, pero siempre está guiado por la mano soberana de Dios. Moisés, un hombre que inicialmente se sentía inadecuado y dudoso de su capacidad para liderar, se convirtió en uno de los mayores profetas de la historia, no por su fuerza o elocuencia, sino por su disposición a obedecer la voz de Dios. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Cuántas veces, como el pueblo de Israel,
hemos dudado de las promesas divinas o hemos sucumbido a la tentación de buscar soluciones inmediatas y visibles, como el becerro de oro. Moisés nos enseña la importancia de la intercesión, la obediencia y la fe en tiempos de prueba. Su vida es un llamado a confiar en que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando el futuro parece incierto. La paciencia, la perseverancia y la fe inquebrantable en las promesas de Dios son virtudes que todos debemos buscar cultivar en nuestra vida cotidiana. Moisés fue un hombre que falló en algunos momentos, pero siempre regresó a la presencia de Dios, buscando su dirección y favor. Oración. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos por la vida y el ejemplo de tu siervo Moisés. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de su historia que tú eres fiel a tus promesas, que guías y sostienes a aquellos que confían en ti, aun en los momentos más oscuros del desierto. Te agradecemos por la manera en que revelaste tu poder y misericordia en la vida de Moisés y en la liberación de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto a obedecer tu llamado, incluso cuando nos sintamos inadecuados o temerosos. Ayúdanos a ser fieles, a caminar en tu voluntad y a resistir las tentaciones que desvían nuestra atención de ti. Que podamos aprender de la paciencia de Moisés, de su humildad y de su entrega total a ti. Padre, gracias por las lecciones de fe y perseverancia que encontramos en las Escrituras. Gracias por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, y nuestro guía, como lo fuiste para Moisés. Que podamos caminar con valentía en el propósito que has preparado para nosotros, confiando en tu amor y en tu fidelidad eterna. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.